Vamos a hablar con el doctor Oscar Atienza, doctor en Medicina y Cirugía, magíster en Administración en temas de salud, en servicios de salud, que hace mucho tiempo esta parte vino advirtiendo concretamente lo que venía o lo que iba a ocurrir con la pandemia en Córdoba. Hay mucha gente que habla sobre esto. Inclusive yo decía al comienzo del programa, la mitomanía de Ginés González García. Es un mitómano. Cuando hablaba que en julio estaba todo solucionado, es decir, la característica del político chanta, virtualmente así. Dicho en estos términos, en Córdoba se veían venir que la cosa... Uno como periodista debe sospechar de todo. Yo sospecho de todo. Y sospeché el 31 de agosto cuando el doctor Cardoso dijo, y vamos a tener unos picos en septiembre de 1.500, 1.700, 1.800. Sé que hay estadísticas y géneros en la matemática para poder predecir lo que puede llegar a suceder. Pero justo en agosto. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Por favor, ¿hay que apretar el botón rojo en Córdoba con respecto a la pandemia? Sí, sin lugar a duda. Yo no demoraría más. Le guste a quien le guste, la salud pública y la salud de la población y la salud de todos tiene que ser una prioridad. Digo, por más que hayan sectores que se quejen, que la vayan a pasar mal de algún modo, hay que ayudarlos económicamente, porque lo económico se puede solucionar. Lo que no vamos a poder solucionar las vidas que se pierden, que son evitables, porque lo peor de todo es que esas vidas son evitables. Yo no tengo duda que el botón rojo se tiene que apretar, tiene que ser ahora, ya. Cuando digo ya es hoy o mañana, no más de eso, porque día a día que pasa la pandemia sigue avanzando. La pandemia no va a esperar que nosotros tomemos la decisión, nos va a obligar a tomar la decisión. Cuando la pandemia nos obligue va a ser tarde, porque ya vamos a tener todos los sistemas colapsados y la gente molesta, porque en este momento yo creo que ya la gente mayoritariamente comienza a darse una especie de sensación de que no se está haciendo nada y que algo hay que hacer. Uno ve las colas descontroladas de gente desesperada intentando que la hisopen, y la verdad es que es preocupante. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, que se armen cola ayer en los dispensarios, hoy en los CPC, y que sean focos de contagio, porque esos son focos de contagio. El nivel de positividad en esas colas está entre el 50 y el 70%. Es decir, que allí el que sale con el resultado negativo, lo más probable es que se haya infectado en esa cola. Así que hay que terminar un poco con toda esta historia, hacer lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer, lo que corresponde hacer, es bajar a fase 1 por 15 días. Es lo único que funciona. Los países del mundo lo están aplicando, lo hizo Israel, lo hizo Australia, lo está haciendo en este momento Nueva York. Puntualmente hoy día están cerrando bares, restaurantes y están empezando a analizar la posibilidad de bajar a una fase 1 estricta. Lo analizan Francia, España, que ya vienen por su segundo brote. No veo por qué no lo podamos hacer los cordobeses. Doctor, ¿se ha subestimado en Córdoba precisamente el nivel de impacto de la pandemia? A ver, se lo llevo a un terreno que no sé si usted lo quiere responder o no. Una subestimación política o intereses políticos que llevaron a que no se tomaran las medidas adecuadas. Sí, se lo respondo porque lo vengo diciendo hace tiempo. La política camina paralelamente a la pandemia. Yo siempre he comentado en los vivos míos, ¿no? Para poder entender de salud pública y poder manejar esta pandemia hay que entender de política. Si no entienden de política, no van a lograr entender la dinámica de una pandemia, porque toca muchísimos intereses. Y hay que estar dispuesto a dar batalla contra esos intereses y a confrontarlos, porque juegan muy, muy fuerte. Así es que a ellos hay que tenerles muy buenos argumentos. Yo a eso le sumo un poco de improvisación y un poco de desconocimiento y de poca preparación de algunos que están al frente de lugares que ya a esta altura del año ya tendríamos que haber renovado y cambiado, porque se notó que no tienen la más mínima, y discúlpeme, en este caso voy a ser yo un poco más maduro, pero no tienen idea de lo que están haciendo. ¿Se refiere al COE, doctor? ¿Se refiere al COE, doctor? Bueno, en el COE sí. El COE, la verdad que las medidas que ha tomado han sido bastante mala. El ministro de Salud también, yo creo que no está a la altura de las circunstancias, nos está empezando a complicar a todos los cordobeses. Yo siempre digo,
Si no hubieran tomado la mitad de las medidas que tomaron, la pandemia tendría menos casos en Córdoba, porque algunas de las medidas que han tomado han sumado mayor cantidad de casos. La van complicando. Y esto es una cuestión epidemiológica. Yo me remito a los libros, a la ciencia, y lo he predecido casi con exactitud. Una exactitud que hoy no sé si alguien más la tuvo a nivel nacional, ¿no? Porque he predecido paso a paso todo lo que fue ocurriendo. Y yo veo que día a día nos siguen complicando. Yo creo que van a tener que tomar en serio esto porque la verdad que hoy están muriendo un promedio de 25 cordobeses por día que no deberían morir. Yo lamento mucho por los familiares, pero no deberían estar muriendo. Acá se puede tomar medidas. Hay provincias en la Argentina que si no, bien no están de modo excelente, pero están en una situación bastante buena, con muy pocos casos, y se han sostenido así durante toda la pandemia. Así es que yo empezaría a tomar un poquito más en serio este tema porque no se va a ir la pandemia sola. Escuchaba algunas autoridades ayer que decían que bueno, que en algún momento va a llegar nuestro pico. No va a llegar nunca nuestro pico porque el pico llega cuando hay intervención de los gobiernos, cuando intervienen, nos confinan, nos llevan a una fase 1 dura. Allí empieza a decrecer la cantidad de casos. Mientras tanto, el virus va a seguir hasta que infecte al 100% de la población y eso ocurrirá dentro de 10, 15 años, no va a ocurrir ahora en un par de meses, que me parece que es con lo que están especulando, ¿no? Pero ya a esta altura yo creo que ya es preocupante, está toda la sociedad con bastante temor y me parece que es el momento de volver a un confinamiento muy controlado. El gobierno tiene que sacar todas las medidas de seguridad a la calle, los medios de seguridad, controlar y que efectivamente se cumpla. Doctor, ¿a usted no lo convocaron porque la política no quiere escuchar la verdad de lo que usted dice? Yo no sé por qué no me han convocado, la verdad que no sé por qué, pero será por cuestiones políticas, sí, la verdad es que desconozco. Hasta hemos hecho propuestas en vivo. Nosotros hemos presentado un programa de intervención hace aproximadamente 3 meses con investigadores de Villa María, investigadores de la UTN, y explicamos en más de 2 horas y media que duró ese vivo qué se debía hacer en Córdoba. El 17 de septiembre, participé en una conferencia de prensa nacional convocado por las Madres de Plaza de Mayo y una iniciativa por el resguardo de los derechos humanos a nivel nacional que me tuvo a mí como eje acá en Córdoba, en donde volvimos a presentar la misma propuesta, paso a paso, punto por punto. Pero bueno, no nos han convocado y la verdad es que ya no sabemos cómo marcarles los errores para que no los cometan. Ayer comenté el tema por ejemplo, de trasladar los hisopados a los dispensarios. Hice un comentario y 2 horas después volvieron atrás con esa medida. Es decir, que efectivamente entiendo que deben estar leyendo porque son medidas muy burdas, errores que en salud pública no se deberían cometer. ¿Está agotada la capacidad en Córdoba de camas? En el sector privado está muy complicado. El sector privado el fin de semana habían pacientes 6 u 8 horas en las ambulancias y no conseguían lugar en el sector privado. En el sector público quedan algunas camas, pero no hay personal de salud. Estamos viendo manifestar todos los días el personal de salud. Están cansados, agotados. Yo creo que van a tener que hacer algo porque si bien podemos tener algunas camas, no hay quien las atienda. Vamos a estar en ese problema. Doctor, ¿se subestimó la cantidad de casos? Sin lugar a duda, y al día de hoy creo que se sigue subestimando. Es decir, se le está mintiendo a la sociedad. Yo no sé si están mintiendo. Yo digo, si yo lo puedo estimar en mi casa con una notebook, porque la gente se hace la película de que yo en mi casa tengo 5 monitores, un equipo de 10 personas. No, estoy solo en mi casa con un pizarrón, fibrón y la notebook. Y si yo puedo predecir la evolución de la pandemia en Córdoba, supongo que ellos con el COE, que son un equipo enorme de gente, también lo pueden hacer. Por lo que en algún momento digo, bueno, sí, nos están mintiendo. En otro momento digo, no, deben ignorar algunas medidas porque no tienen el conocimiento. Y esto no es A ver, yo me preparé para este tema. Entiendo que no son muchas las personas que se prepararon para este tema, que conozcan de estadística, que conozcan de pandemia. Y me parece que en algún momento debe haber una mezcla de que nos ocultan algo y en otro caso también de falta de conocimiento para poder darle solución a esta situación. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la convocatoria, un saludo y a cuidarnos, por favor.
Por favor. Gracias.